Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Eclipse de Letras. Yo soy Jorge y aquí traigo mi primer tag, un tag que ha circulado mucho por la comunidad de BookTube y que me ha encantado. Se llama el tag del Instituto Cervantes. Es un tag para celebrar el idioma, ¿no? Nuestro idioma, el español. Y bueno, hay que hacer este tag con tres hashtags, que sería BookTab Instituto Cervantes, Instituto Cervantes contigo y La Libertad es una librería. Y bueno, son 10 preguntas, eh, cada una muy interesante y bueno, vamos a empezar, espero que les guste. Bueno, la pregunta número uno sería, libro de las 7 de la mañana, un libro madrugador, un libro de literatura contemporánea. Aquí voy a traer dos libros, digamos, creo que son los dos libros escritos en español que en estos últimos años me han de alguna forma impactado un poco más, ¿no? El primero se llama París Austerlitz, escrito por el español Rafael Chirves. Es un libro que, si tengo una palabra para definirlo, creo que es un libro desgarrador. Es un libro que nos va a contar la historia de un chico joven de Madrid, de clase acomodada, que va a, digamos que, cumplir sus sueños de ser pintor en busca de esa libertad, ¿no? Y por motivos y circunstancias, pues se queda sin dinero y conoce a un hombre que es prácticamente casi que 30 años mayor que él, ¿eh? Y este hombre, digamos, que lo va a acoger, ¿no? Entonces, en esta novela comienza justo cuando ya muchos años después que ellos hayan terminado la relación, pues este hombre mayor está muy enfermo, está ya a punto de morir y él empieza a recordar toda esta historia, ¿no? Eh, la recuerda a través como que de la culpa, de las malas decisiones que tomó, de lo egoísta que fue, ¿no? Me gustó mucho porque son personajes completamente que no son nada perfectos y nos presenta una relación bastante tóxica, ¿no? Y me parece un libro brillante. Aparte tiene unas definiciones que el narrador nos habla sobre el amor y que fueron páginas que tuve que leer varias veces porque me pareció impactante. A mí este libro me dejó un pozo total y eso es un libro muy muy corto. En verdad que lo recomiendo mucho. Y el segundo libro que les quiero hablar en esta pregunta es probablemente la novela más impactante que he leído en español los últimos años y se llama Temporada de Huracanes, de la mexicana Fernanda Melchor. ¿Sí? Déjame revisar para no decirlo más. Sí, Fernanda Melchor, de México, ¿no? Nos va a presentar una novela súper ruda, muy fuerte, donde va a comenzar con la muerte, ¿no? De una mujer en el río que la apodan la bruja, ¿no? Entonces a partir de aquí vamos a conocer, bueno, que todas las circunstancias que llevaron a esta muerte. Entonces vamos a conocer a esta mujer, su familia, su madre y sus circunstancias, ¿no? Y también de los que habitan. Esta novela está ambientada en una ciudad, bueno, no, digamos como una comunidad de México bastante olvidada, ¿no? Por el gobierno y por todo. Es un libro que nos va a hablar de pobreza, de miseria, de violencia, de la falta de educación que tienen estas personas y es un libro impactante con una forma, eh, una narración muy autóctona también y unos capítulos que son prácticamente adictivos, ¿no? Porque cada capítulo no tienen ni párrafos, nada, es todo ta, 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 ta y se hace adictivo leerlo. Es una novela increíble, una novela que también, como el que acabo de decir antes, me dejó un gran pozo. Son dos novelas que a mí me han parecido brillantes. También debo decir que esta temporada de huracanes está en este momento nominada para ganarse el Man Booker Internacional. Ya quedó entre los finalistas, todavía no ha salido el ganador, pero perfectamente tiene todas las oportunidades de llevárselo. Es una novela brillante. La siguiente pregunta sería, ¿un libro de las 9 de la mañana, un telelibro, libro digital o un audiolibro? Y bueno, aquí para hacer una introducción, ¿no? Hablar sobre los diferentes formatos que existen. Yo creo que hay mucha gente que, bueno, que critica estos formatos y creo que yo realmente lo que celebro de esto, lo que me puedo llegar a aplaudir es el hecho de que existan diferentes maneras en que una persona puede llegar y disfrutar, ¿no? De la literatura. Creo que mis necesidades y tus necesidades no son
iguales, ¿no? Y simplemente el hecho de poder elegir me parece grandioso, ¿no? Entonces aquí voy a hablar de dos libros también, uno en formato digital y otro en audiolibro, porque yo personalmente soy una persona que consume, digamos, estos formatos también, ¿no? Entonces en el primero, que voy a hablar del libro digital, voy a hablar de un libro escrito por el escritor español Manuel Vilas, se llama Ordesa. Es un libro bastante íntimo, es un libro donde el autor va a ser como una especie de catarsis, ¿no? Y se va a poner a reflexionar sobre su vida, sobre las decisiones que ha tomado, sobre sus relaciones familiares, sobre todo de sus padres, de sus amores, de su hijo. Y cada uno de estos capítulos son muy, muy cortos los capítulos, y va a saltar eh, a través del tiempo, ¿no? De su pasado, esa fotografía, ¿no? de su vida, y que te pone también a ti de alguna forma a reflexionar, ¿no? Porque tiene muchas frases interesantes este libro. Es un libro que recomiendo. En sí, bueno, puede que sea un poco intenso el libro, porque sí, la mayoría es un poco triste, ¿no? Pero es un libro brillante. A mí este libro lo disfruté mucho. Y el que voy a hablar de audiolibro es un libro también escrito por un español, se llama Isaac Rosa, y el libro se llama Feliz Final. Es una novela, se podría decir, antirromántica, ¿no? Es una novela que tiene un formato bastante interesante, porque va a empezar desde, digamos que al final de una relación. Este libro se basa en una relación de pareja, y va a comenzar desde cómo terminaron, y el libro va a terminar en el momento que se conocieron. Entonces es bastante, no sé, curioso esta forma, ¿no? Es una historia en sí bastante íntima también, muy real, es muy real, me parece muy real los personajes, y que nos va a contar pues todo el proceso, ¿no? que esta pareja ha vivido, ¿no? Y cómo fue su ruptura, ¿no? Es una novela bastante interesante y a mí me encantó. La tercera pregunta sería, el libro de las 11:30 de la mañana, un libro del café de media mañana, un libro breve. Aquí, bueno, traigo dos libros otra vez. Y bueno, el primero sería un libro que lleva por nombre El niño que robó el caballo de Atila. Está escrito por el español Iván Répila. Este libro cuenta con solo 144 páginas, ¿no? Es un libro que, yo realmente este libro debo decir que me explotó la cabeza. Es un libro que utiliza mucho la metáfora, el simbolismo, incluso la filosofía, se podría decir, porque es un libro que la historia es, se puede decir, dos hermanos. Uno se dice el hermano pequeño y el hermano grande, ¿no? Y caen, digamos que en un pozo, y ellos no pueden salir de este pozo, ¿no? Y poco a poco, mientras va pasando los días, pues ellos van a tener que ir sobreviviendo, ¿no? Esto, claro, utiliza esta historia de alguna forma para hacer una crítica del mundo, ¿no? A través de su narración. Es un libro que te pone a pensar, un libro que, a pesar de que es muy corto, tienes que leer poco a poco para poder, digamos que, asimilar, ¿no? Y ir descubriendo qué es lo que el autor nos quiere decir. Es un libro brillante, es un libro que me encantó y que vale mucho, mucho la pena. Y el segundo libro que les voy a hablar aquí es un libro escrito por el autor mexicano Jorge Ibargüengoitia. El libro se llama Las Muertas. Este libro está inspirado en un hecho real que ocurrió en México, de unos asesinatos de unas prostitutas que estaban enterradas en las casas de las madames, se puede decir, ¿no? De las que llevaban el burdel, ¿no? Entonces esta historia nos va a hablar también con unos personajes muy, por momentos, pues duros, por momentos también la novela se hace como que graciosa, a pesar del tema tan fuerte que habla de estos asesinatos. Y así vamos a ver en esta novela de que toca, pues, obviamente la ficción, a través de este hecho real, pues cómo fue que ocurrieron estos asesinatos y cómo fue que estas mujeres decidieron de alguna forma enterrarlas en sus casas. Es una novela increíble, a mí me encantó, una novela adictiva, y es genial, es uno de los libros más conocidos de este escritor. La pregunta número 4 sería libro de las 12.
Un libro vuelta al trabajo, un libro de no ficción. Pues yo personalmente los libros de no ficción en español he leído muy pocos. Así que de los muy pocos que he leído, pues voy a hablar de una autobiografía escrita por el autor español Luis G. Martín. Se llama el libro El amor del revés. Pues en esta autobiografía, pues el tema principal es la aceptación, ¿no? Del personaje, del narrador, acerca de su homosexualidad, ¿no? Es un libro donde él nos narra, ¿no?, que a los 15 años, pues que es mediados de los 70, él se da cuenta que es, pues, homosexual, y él decide rotundamente que esto no va a estar en su vida, ¿no?, porque lo ve de una forma fatal y mal, ¿no? También él creo que vive en Madrid, creo, si no me equivoco. Bueno, lo leí hace años. Pero debo decir que, bueno, este descubrimiento, ¿no? Y bueno, y vamos a conocer a este hombre, pues cómo su día a día, ¿no? Y cómo poco a poco tuvo que darse cuenta que este era un hecho en su vida que no iba a cambiar, ¿no? Y poco a poco vamos a conocer esa forma de que él se movía por la ciudad, esa forma de cómo se ocultaba, ¿no? Y trataba siempre de que nadie se diera cuenta. Y él tenía un drama realmente muy intenso sobre este tema, ¿no? Es un libro que también nos habla de la sociedad española de los años, bueno, 70, 80, 90. Y un libro que también nos muestra, pues, sus primeros amores, un hombre que realmente amaba de una forma muy intensa e incluso obsesiva. Es una novela que también, bueno, nos va a hablar aparte de su vida privada, también su vida en cómo él se llevaba sus trabajos y esto, ¿no? Poco a poco, y hasta terminar de alguna forma a darte cuenta que él se casó con un hombre en el año 2006, creo, no recuerdo. Y bueno, una novela muy interesante, muy bien escrita, muy intensa, y que de alguna forma critica este hecho de que no poder ser como quieres ser, ¿no? Por la sociedad que no te lo permite, ¿no? Es un libro que me encantó. La quinta pregunta sería: un libro de las 16 horas, libros para después de comer, un libro para relajarse. Bueno, a mí también me costó un poco porque a mí generalmente los libros que me leo llegan a ser siempre muy intensos. Y bueno, aquí voy a colocar un libro que sí, es cómico, es un libro cómico. Está escrito por Eduardo Mendoza, español, y se llama Sin Noticias de Gur. Es un libro muy cortico, es un libro muy divertido. Es un libro que nos habla de un extraterrestre que llega aquí a la Tierra, ¿no? Específicamente en Barcelona, y vamos a conocer, ¿no? Él está en una búsqueda, ¿no? Que bueno, es que leerlo para saber qué es lo que busca. Y claro, no conoce para nada la cultura, entonces todo lo que hace, pues te resulta muy gracioso, ¿no? Es un libro muy divertido, muy ameno, muy entretenido, y está escrito súper bien. Es muy bueno. A mí este libro me encantó. La siguiente pregunta sería: libro de las 18 horas, un libro para salir de la rutina, libro que te haya enganchado. Aquí hablaré de dos libros. La primera que hablaré será un libro escrito por el cubano Pedro Juan Gutiérrez. El libro se llama Trilogía Sucia de La Habana. Este libro en sí contiene 3 novelas en las cuales el autor nos va a mostrar una realidad muy dura. Sobre todo se centra en los años 90 en Cuba, con mucha miseria, mucha pobreza, mucha, digamos que delincuencia, sí, mucho uso de drogas, y cómo buscar el dinero, ¿no? Y es un libro muy fuerte de leer, pero un libro que para mí se me hizo adictivo, ¿no? Porque son como pequeños relatos, ¿no? Dos hablan como que de su vida, ¿no? Como tal, y el otro habla de alguna forma como de personajes que él conoce, ¿no? E historias. Todas las historias son brutales, son muy duras, pero es un libro que para mí fue súper adictivo. Yo no paraba de leer esta historia. Es una novela con una crítica social del sistema cubano, esta dictadura que en verdad que es sumamente fuerte. Es un libro que a mí personalmente me gustó mucho, pero sí es bastante ruda. Y el segundo que quiero hablar es una novela que, a pesar de que no es que haya amado mucho, pero sí recuerdo que era súper adictiva. Estoy hablando de La Catedral del Mar. La Catedral del Mar está escrito por el autor Ildefonso Falcones, ¿no? Es un libro que, bueno, va
estar, digamos que la construcción de una catedral muy emblemática en Barcelona. Y a partir de aquí, pues, antes de esto, pues, su personaje principal es como su vida, ¿no? Toda la vida de este personaje, desde que prácticamente antes de nacer y bueno, hasta cómo termina, ¿no? Es una novela que tiene segunda parte también. A mí, si hay algo que no me gustó de la novela es que el autor quiere como presentarnos tantos momentos históricos que es, claro, que fueron importantes en la década, digo yo, en el momento, que claro, el personaje pasa por demasiadas cosas para de alguna forma explicar estos momentos históricos. Entonces, claro, se hace un poco como irreal, ¿no? Es, digamos, la crítica que le puedo dar. Pero en sí es un libro que cada capítulo ocurre algo, es muy rudo lo que este hombre vive y es adictiva. Es una novela que me gustó mucho y también, bueno, los momentos históricos son interesantes, ¿no? La única crítica, bueno, es esa la que ya acabo de decir, pero igual así lo recomiendo porque es un libro muy, muy interesante. La siguiente pregunta es, libro de las 20 horas, un libro para aplaudir, un clásico de literatura en español. Pues bueno, aquí me hubiese encantado hablar sobre una novela que tengo tantos años queriendo leer, pero no he leído aún, que es Doña Bárbara, que es el clásico por excelencia de mi país, de Venezuela, escrito por Rómulo Gallegos. Pero tengo una buena noticia porque si siguen en Instagram el canal, la página de Macondo Club Literario, esta es la novela que quedó seleccionada para leer en junio. Entonces no tengo ningún pretexto para leerlo, ¿no? Si no saben qué es este club, pues lo lleva un chico genial que lleva un canal que se llama Trotalibros, que es increíble. Entonces no tengo ya excusas para no leer esta novela que tengo años ahí en mi lista de pendientes, ¿no? Y bueno, a falta de no poder hablar sobre este libro, pues les voy a hablar de una novela, una obra de teatro que leí siendo un adolescente, pero que realmente cuando yo era adolescente pues no leía mucho, porque esto me lo obligaron a leer en el colegio, ¿no? Y bueno, mucho ya mayor la volví a leer y quedé impresionado. Estoy hablando de La casa de Bernarda Alba, escrito por Federico García Lorca. Es una novela que nos va a llevar a la España profunda, ¿no? En comienzos del siglo XX, con una mujer bueno, una viuda que por segunda vez y decide tomar un luto por 8 años y obliga también a sus hijas, que son 5, a tomarlo también, ¿no? Entonces vamos a ver una represión por estas chicas y estas ganas, ¿no? de libertad. Es un libro que es muy intenso, un libro muy interesante, con un final muy impresionante y vamos a ver ¿sabes? Estas mujeres aquí encerradas que poco a poco van a tener en dificultades entre ellas, ¿no? Sobre todo por un hombre que no aparece, pero que toma un papel importante, ¿no? Hay una tensión sexual bastante fuerte. Es un libro increíble. A mí me encantó. Este libro creo que se escribió en 1940 y algo, pero se publicó mucho tiempo después. Es una novela increíble, muy corta y que vale mucho la pena. Es una maravilla. La siguiente pregunta es el libro de 21 horas, un libro para irse a dormir, un libro infantil. Y pues bueno, yo debo decir que aquí yo no leo literatura infantil y no recuerdo realmente un libro de literatura infantil escrito en español. Así que voy a traer un libro que leí ya mucho mayor, pero es un libro que creo que es muy bonito y que me hubiese encantado leer cuando era un preadolescente realmente, ¿no? Estoy hablando de un libro escrito por el mexicano Benito Taibo, se llama Persona Normal. Es un libro que a través de una historia de un chico con su tío, pues nos va a meter, ¿no? A introducir en el mundo de la literatura. Creo que es un libro perfecto para fomentar la lectura entre los jóvenes y un libro que recomienda muchas otras obras, ¿no? Es un libro muy lindo, muy tierno y genial para chicos de 8, 9, 10 años. Me parece un libro genial y para todas las edades, realmente, porque se disfruta mucho. A mí me gustó, es muy lindo. La siguiente pregunta es, libro de las 23 horas, un libro para soñar, libro de fantasía. Y pues bueno, aquí tampoco tengo ningún libro que haya sido escrito en español que sea de fantasía, ¿no? Fantasía pura, pura. Pero sí voy a hablar de 2 libros que, a pesar de que no son de fantasía, pues tienen un toque para mí que era como mágico o distópico, ¿no?
El primero va a ser República Luminosa, escrito por Andrés Barba. Es un libro que nos va a hablar de manera de como es como una crónica periodística, donde el personaje nos va a hablar sobre un acontecimiento que ocurrió en una zona tropical, nunca nos dicen qué país es, pero son unos niños que llegaron, que no se sabía de dónde venían, y prácticamente hacen un revuelo total en la población, ¿no? No se saben si estos niños vienen de dónde, si son mágicos, si son, no sé, niños tirados al abandono, no sé, se hace como, tiene ese toque muy mágico y como místico, ¿no? Y a mí este libro me gustó mucho, ¿no? Y bueno, cuenta todo este proceso y cómo de la misma manera como aparecieron, pues desaparecieron sin saber nada, ¿no? Es una novela muy interesante, me gustó mucho. Y la segunda que voy a hablar aquí es como sí, una distopía, se podría decir, que ganó el premio Clarín. Estoy hablando de Cadáver Exquisito, de la autora argentina Agustina Pasterrica. Y bueno, esta novela a mí me encantó, ¿no? Tiene un toque bastante crudo, es gore por momentos. Y bueno, nos va a presentar pues una sociedad en donde por motivos y circunstancias pues la carne de los animales pues no se puede consumir. Entonces, claro, se empieza a consumir carne humana, ¿no? Entonces el protagonista pues trabaja en una de estas sí, como digamos que en una fábrica donde tienen el ganado, pero en este caso el ganado son humanos que están destinados para el consumo humano, ¿no? Y es una novela muy dura, muy cruel, muy fuerte, es por momentos te retuerce el estómago, es una novela genial. A mí me encantó y la recomiendo mucho. Por eso sí tienes que tener un estómago muy fuerte porque hay momentos wow, que te vuela en la cabeza, ¿no? También debo decir que, bueno, que no comenté, el libro de República Luminosa fue el que ganó el premio Real de Novela de Anagrama, ¿no? Pues claro, también como ese punto, ¿no? Para comentar. La última pregunta es, libro de 1 a 6 de la mañana, un libro oculto, un libro poco conocido. Pues aquí voy a hablar de un libro que lleva por título Los Grotescos. Está escrito por Mauricio Bernal y bueno, nos va a hablar sobre una familia completamente disfuncional que se reúnen para el cumpleaños digamos que de la abuela, ¿no? Que ya está muy malita y es una novela muy fuerte, muy ruda porque realmente todo aquí es un interés, quieren que la abuela se muera para prácticamente la herencia, ¿no? Y cada uno de esos personajes está pasando por situaciones complicadas, ¿no? Habla de infidelidad, de envidia, de descubrimiento sexual, es muy buena, a mí me encantó. Y todos se reúnen, ¿no? en esta cena donde empiezan a hablarse y a lanzarse de todo, ¿no? Es una novela que a mí me gustó mucho, me entretuvo mucho, por momentos ruda, por momentos divertida también, porque es muy irónica y que a mí me encantó. Y bueno, aquí llego al final de este video. Espero traté de hacer todo lo más corto posible porque es la primera vez que hago un tag, así que no sabía muy bien cuánto tiempo tenía que hablar de un libro, como sea. Espero que no sea tan largo este video y muchísimas gracias por quedarte ahí a escucharme, ¿no? Así que chao, nos vemos en un próximo video. Chao.